pasado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. y estando juntos, gracias, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Todos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios bendiga su palabra. Señor, hemos cantado, te hemos alabado. Y ahora necesitamos que tú ministres nuestras vidas a través de tu palabra. No sabemos nada, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Abre el entendimiento. Danos deseo de aprender, y no solamente de aprender, sino de aplicar todo el concepto de tu palabra en nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos disponemos en este tiempo que nos resta a que tú ministres nuestras vidas, a que nos sigas enseñando, y que a través de las enseñanzas, doctrinas que aprendemos, creamos convicción en nuestras vidas, y no solamente convicción, sino responsabilidad en cada uno de nosotros. Te amamos, te necesitamos, háblanos como siempre tú sabes hacerlo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Comenzamos, hermanos, el estudio hace semanas, hace algunos meses, conociendo la palabra del Señor, recordando lo siguiente. La Biblia tiene 66 libros, divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 27 en el Nuevo Testamento. ¿Y cuánto en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó? A ver, digan, ¿cuántos son en el Antiguo Testamento? 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, son 66. Tiene 31.163 versículos, esto fue lo que aprendimos, 1.189 capítulos. Esto debemos de manejarlo, hermanos, con toda libertad en nuestras vidas. Tenemos el Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco, Javier? 5. 5. ¿Cuáles son, Gmailing? ¿Cuáles son? ¿Cómo dijiste? Lo dijo todo, ¿me quedo? No lo escuché bien. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los libros históricos. ¿Cuántos son, Marta, los libros históricos? Ah, no es adivinanza. Esto ya lo enseñamos. María Félix, ¿cuántos son los libros históricos? No sé cuántos son, pero si usted alguno. No, pero yo estoy pidiendo el número. Hermana Carolina, 12. Hermano, nosotros tenemos que manejar esto sencillo. Y es la primera doctrina, ya incluso cuando nos iban a bautizar, esto fue lo primero que nos enseñaron. La Biblia. Los libros poéticos, Norma, ¿cuántos? 5. ¿Cuáles son, Eduardo? Salmo, proverbio, Cantar, perfecto. Libros proféticos. Marita, profetas mayores, ¿cuáles son?
Sí, no sé. Están preguntándole a ustedes. Los libros proféticos son 17, divididos en profetas mayores, profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? María Félix. Ese es el Nuevo Testamento. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Por qué se le llaman profetas mayores, Marta? Porque sus escritos son más largos. Profetas menores, ¿cuánto, Maritza? Hoy en la enseñanza venimos a aprender. Esta no es ninguna predicación. ¿Cómo digo? De veras. 12 profetas menores. ¿Cuáles son? Dígalo, Norma, a ver. Faltó uno. Otra vez. Dilo, Carolina. José, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿Y entonces? Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Ahora sí, María Félix, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos de los Apóstoles, 1. Las cartas paulinas, ¿cuántas son? Hermanos, de esta manera es que necesitamos conocer la Biblia. Las cartas paulinas, ¿cuáles son, Javier? ¿Cuáles son? Sí, señor. Contestación del grupo. Bueno, pues contestación de grupo. Yameili quería ayudarle. No, señor, Romanos comienza. De Timoteo. No, de Timoteo, primero y segundo está seguro. Miren, como dicen los mexicanos, están haciendo bolas ustedes. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1 y 2 3 Juan, Judas, Apocalipsis. Es de esta manera, hermano, como necesitamos conocer esto. Miren, nosotros nos actamos como bautistas que tenemos conocimiento. Pero qué triste que alguien venga a medirnos el conocimiento y nos pone el chicle. Total que necesitaríamos hacer el ejercicio que hicimos. Ejemplo. Comenzar con Génesis. Dele. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Sigue, Javier. Sigue la corriente. Samuel. Se dan cuenta que no. Nosotros necesitamos. Mire, este es un ejercicio para que la mente se adapte, que sepamos manejar bien la palabra del Señor. Miren, es triste en la congregación ver a unos hermanos que andan buscando en el índice dónde queda tal libro. Y son cristianos viejos. ¿Ah? ¿Sí? Marisa, entre... ya viste, ay. Ya mire que no le gusta la pregunta. Aprendan entonces. Carolina, entre Jeremías y Ezequiel, ¿qué libro hay? Lamentaciones. Marta, entre Deuteronomio y Josué, ¿qué libro hay? No sé. ¿Qué libro hay? Entre Deuteronomio y Josué, ¿qué libro hay?
Don Ali dice aquí. Ah, ¿verdad? No cayeron en la trampa. Bien, hermano. Mire, lo que estoy animándole a que manejen así la Biblia. Cuando éramos jóvenes, hacíamos competencia y nos ponían una pareja y cada quien iba diciendo un libro, hasta que el primero que llegaba ya ganaba o venía hasta aquí. Necesitamos aprender de esta manera la palabra del Señor. No olviden que como soldado de Cristo necesitamos manejar muy bien la Biblia. Maritza iba a decir algo, Maritza. Pero dice 2 Corintios capítulo 5, que es cierto que este tabernáculo se está deshaciendo, pero el interno, ¿qué dice la Biblia? Está rejuveneciéndose, Marta. Bueno, Santiago 1:5 dice, el que tiene falta de sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Ah, pues no hay excusa. No hay excusa. Bien, hermano. A ver, yo quiero terminar hoy en esta noche. El autor de la Biblia, ¿quién es? María Félix. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y para entender la Biblia, para entender, saber interpretar, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son las cosas negativas que nosotros hacemos contra el Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Uno, lo contristamos. Perfecto. En segundo lugar, lo apagamos. Ajá. ¿Qué más? 3, lo resistimos. Ajá, ¿qué más? 4, lo enojamos. Y 5, pues hasta ahí llegamos. Alguien que contrista al Espíritu Santo, alguien que apaga al Espíritu Santo, alguien que resiste al Espíritu Santo, alguien que lo enoja. Ahora, el número 5 es avergonzar, hombre. No vean cómo escribo, sino vean lo que significa. Ninguno de nosotros que cometamos cualquiera de estas 5 cosas no podremos entender la Biblia. Porque hay hermanos que no les gusta estudiar la Biblia porque la sienten sin sabor. ¿Y por qué la sienten de esta manera? Bueno, por la sencilla razón que andan mal. Cuando nuestra relación con el Espíritu Santo no está correcta, hermano, usted no le va a entender a la Biblia. Y hay muchos hermanos que caen en este error cuando alguien predica, cuando alguien está enseñando, resisten la palabra del Señor. Y ahí están criticando ahí. No, no es así. No, que eso no es correcto. No, que esto está mal interpretado. Y exactamente están cometiendo un error de ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere entender la Biblia, tenemos que abandonar todas estas 5 cosas. ¿De qué manera se contrista el Espíritu Santo? Pecado. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y comienza una lista, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? 4, 30 y 31. Efesios capítulo 4, 30, 31. Se apaga. ¿Cómo lo apagamos? Cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades como cristianos que tenemos. No asiste al templo, no tienes tiempo de oración, no lees la Biblia, no participas en todo el andamiaje de la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, exactamente el apóstol Pablo dijo estas palabras, que no te debe apagar al Espíritu Santo.
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis. Y según el contexto de ese pasaje, se apaga el Espíritu Santo, hermanos, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no tengo tiempo de oración, cuando siempre estoy excusándome para no venir a la casa del Señor, cuando no testifico del Señor, estoy apagando esa llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo resistimos, Hechos capítulo 7. Le estoy dando los versículos para que ustedes lo sustenten. En Hechos capítulo 7, y aunque siempre se lo he estado dando, hermano, a ustedes en diferentes lecciones, en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice la palabra del Señor: duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ahora, realmente, ¿a quién es que se debe resistir? Santiago 4:7, ¿qué dice? ¿Quién no quiere leer? Santiago 4:7. Al diablo es que se debe resistir. Pero los hermanos resistimos ¿a quién? Un ejemplo clásico. Dice el Espíritu Santo en Hebreos 13:17 que se debe estar sujeto al pastor. Y cuando el pastor convoca para que hagamos algo en la obra del Señor, ¿cuál debe ser la actitud de los hermanos? El que está lleno del Espíritu Santo actúa. El que no anda bien con el Espíritu Santo refunfuña, es negativo, que se olvide. Yo tengo otras cosas que hacer. Cuando se predica la palabra y te dicen, hermano, lo que usted está haciendo a la luz de la Biblia es pecado y usted persiste, eso es resistir al Espíritu Santo. Y se nos mandata nada más a que resistamos al diablo, resistir al diablo. ¿Y cuál es lo que va a suceder? El diablo huirá de vosotros, pero muchas veces le abrimos la puertita al diablo y el diablo hace lo que quiere en nuestras vidas. Lo enojamos. Isaías, a ver, déjenme encontrar este pasaje porque estaba pensando ahorita, a ver si ustedes me ayudan, está en el 60 y pico de Isaías. Isaías, habrá la Biblia, los que estudian la Biblia en su casa. ¿Ya lo oyeron? Yo no lo he llegado todavía. Bueno, ahí vamos a dar ese texto, lo vamos a buscar después. Después se lo busco, hermano. Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Borren avergonzar, hermano, y es la expresión correcta es Isaías 63:10. Perfecto. Donde dice lo enojamos. Anótenlo. Isaías 63:10. Gracias, Eduardito. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice la palabra del Señor: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado y lo que sigue, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia y aterriza con el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, cualquiera de nosotros que hagamos, entremos en cualquiera de estos que establece aquí la palabra del Señor, ¿qué Marta? Este, enojar, resistir. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cualquiera de estas cosas, si estuviera en nuestras vidas, hermano, va a sentir aburrido el culto, va a sentir aburrido leer la palabra del Señor, todo va a estar mal. No le vas a entender muchas veces a lo que establece la palabra del Señor. Porque si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, entonces, ¿quién es el que me puede enseñar las cosas bellas o las bellezas que hay en la Biblia? El Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Leanlo, por favor. Juan 16. ¿Quién es el encargado para enseñarme todas las cosas? El Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14. Ahora, ando enojado, ando en pecado, lo ando apagado, lo resisto, lo enojo, lo afrento. Hermanos, nunca usted va a disfrutar el gozar del estudio de la palabra del Señor. Sí, sí, Javier. Hermano, pero en una, yo creo que podemos encerrar todas las 5 cosas en un, digamos, prácticamente en el pecado. Porque si andamos en pecado o vivir en el pecado, ya estamos encerrando los 5 de eso. Hay hermanos que no están practicando el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice que los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Hay hermanos que no están practicando el pecado. Habrán hermanos que no practican el pecado, perfecto. Están viviendo una vida moral en medio de la sociedad, pero no leen la Biblia, pero no asisten al templo, pero no testifican, tienen apagado el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que un hermano no esté practicando el pecado no indica que está bien o apto para estudiar, gozarse de la palabra del Señor. El Salmo capítulo 1 dice, versículo 2, versículo 3, que debemos de meditar en la palabra del Señor. Pero hay hermanos que ni lo meditan porque no disfrutan. ¿Cómo disfrutan los hermanos que les gustan las telenovelas? No. Se sientan en la silla con un fresquito, con una tortita y están atentos disfrutando las barrabasadas que aparecen en la novela. Y hay de una de los hijos que llegue a hacer ruido, le pegan su galletazo. Porque se está disfrutando. Pero los hermanos vienen al templo, les da gana de ir a tomar agua, les da gana de orinar, les da gana de estar platicando, no se deleitan estar en la casa del Señor. Entonces, Javier, o todo o nada. O todo o nada. Y exactamente, hermanos, se trata de entender este precioso libro. Hay hermanos que dicen que es difícil entender la Biblia. No es difícil. No es difícil cuando estoy bien con el Espíritu Santo. ¿Leyeron Juan capítulo 16, versículo 13 y 14? ¿Quién lo tiene? Juan capítulo 16, versículo 13 y el 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere, y os hará saber las cosas que van a venir. Él me glorificará, porque tomará de mi mío y os lo hará saber.
¿Quién es el que me va a hacer saber todas las cosas de este libro sagrado? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo me la puede hacer saber si yo ando mal con él? Entonces, debo de cuidar, estar en armonía y en amistad con el Espíritu Santo. Hermano, depende con qué actitud usted viene al templo. Usted anda mal, usted siente mal los cultos. Usted siente pesado todo. Le cae mal el hermano o la hermana o el hermano que está a su lado. Todo les disgusta. Y de pronto dice, ya se dilataron mucho en estos servicios, ya quiero irme. Es porque no lo están disfrutando, porque no andan bien con el Espíritu de Dios. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? María Félix. Si la blasfemia contra el Espíritu Santo Dios no lo perdona, ¿por qué nosotros somos capaces de afrentarlo entonces? Hay consecuencias y graves consecuencias. Y las quiere ver. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Yo creo que hay que entender lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 3. Decíamos el domingo pasado, a pesar de que tenemos libre albedrío y que podemos hacer lo que querramos, hay consecuencias graves. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, versículo 17? ¿Qué dice, hermano? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es la consecuencia de irrespetar todo eso? ¿Cuál es la consecuencia? Los hermanos no entienden esto. Los hermanos andan jugando a la vida cristiana, andan jugando de ser evangélicos, pero este es algo terrible. Exactamente el versículo 17 que dice, ¿qué es lo que dice el 17? Dios destruirá y ¿sabe a quién utiliza Dios? 1 Corintios 5:5. ¿A quién utiliza Dios para destruir? A uno de sus hijos. Ajá. ¿A quién utiliza? Dios. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que lo bendiga. Hay muchos cristianitos que están creyendo que porque andan mal y todo les resulta bien, que Dios los está bendiciendo. Si el diablo bendice también a los hijos de Dios. Claro que sí. Si fue capaz de decirle al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y muchos cristianos agarramos, como dicen los chavalos, la vara. Mucho cuidado, hermanos. Hay demasiadas cosas que están sucediendo en la vida de los cristianos, matrimonios y familias. Juan 10:10, ¿qué es lo que utiliza? ¿Cómo obra el diablo para destruir a aquel a quien Dios ya lo puso en su mano? El ladrón vino a hacer ¿qué cosa? Vino a matar, vino a hurtar y lo último es, vino a destruir. Mucho cuidado con esto, hermano. Esto es bien serio y los cristianos no lo quieren entender. Este no es un jueguito de la vida cristiana. Desde que veniste a Jesucristo, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, pero ahora viene responsabilidad. Y la responsabilidad grandísima es permanecer en amistad con el Espíritu Santo. Entonces, ¿puede un católico entender la Biblia? No. ¿Puede un testigo de Jehová entender la Biblia? No. ¿Pueden los santos del antiguo, los últimos santos de Jesucristo? No, de los últimos días sí. No. No pueden entenderla. ¿Por qué no pueden entenderla? Porque para entenderla, en primer lugar, se necesita
ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, se necesita estar en armonía con el Espíritu de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Léanlo, por favor. Si andamos en el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Que se le pregunta a los hermanos, ¿cómo andan? Andamos bien. Y el que anda bien con el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, ¿qué dice? ¿Cómo dijo, hermana? Andemos también por el Espíritu. Punto. Aquí los malos genios, los malos caracteres, las malas respuestas, no existe para aquel que anda bien con el Espíritu Santo. Y eso es fácil determinar quién anda bien con el Espíritu Santo. Vean los frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, amor, paz, bondad, benignidad, templanza. Cualquier hermano que anda bien en armonía con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se va a notar en su vida. Hay hermanos que son como el sapo. No los puedes pinchar porque te tiran leche. Sí. Te dan una mala mirada, ya estamos mal. No existe exactamente en la vida de muchos cristianos el estar controlado por el Espíritu Santo. Entonces, nadie que ande mal va a entender lo que dice la palabra del Señor. Y estos son los que resisten la palabra de Dios. No, que eso no es para nosotros, no, que eso no es para aquí. Y hermanos, cometen errores de terrible y caen en la mano del Señor. Mucho cuidado con esto. Ok, para entender la Biblia, no solamente hay que estar, borro esto, hermano. Para entender la Biblia, entonces, hay que saber ubicar el tiempo y el espacio cuando se dijeron las cosas. En la Biblia hay dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Es un lapso de tiempo durable, variable, durante el cual Dios trata con el hombre de acuerdo a su responsabilidad y tocante al pecado. En cada una de las dispensaciones, Dios ha tratado de diferentes maneras. ¿Cuántas dispensaciones hay? Oye, ¿qué dispensación? Se la acabo de decir. Es un lapso de tiempo variable durante el cual Dios trata con el hombre tocante a su responsabilidad y al pecado. Eso es lo que significa dispensación. ¿Cuánta dispensación hay? Bueno, 1, está la dispensación de inocencia. 2, está la dispensación de conciencia. 3, está la dispensación de gobierno humano. 4, está la dispensación de promesa. 5, está la dispensación de la ley. 6, la dispensación de gracia. Y 7, la dispensación de juicio. La Biblia está dividida en dispensaciones, lapsos de tiempo variable que Dios ha tratado con el hombre tocante a su responsabilidad y tocante al pecado. A la hora de interpretar, no solamente necesito estar en armonía con el Espíritu Santo, ahora necesito aspectos que me van a ayudar a interpretar la Biblia. ¿Por qué ese relajo de los hermanos
que son antidiezmo. No, que eso está en el Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con nosotros. Desconocen las dispensaciones que hay en la palabra del Señor. Solamente saben decir en el Antiguo Testamento solo con Israel, y no es cierto. ¿Saben ustedes en qué libro Dios trata con Israel, hermana Carolina? ¿En qué libro? No, si estamos de acuerdo que es la ley, pero ¿en qué libro de la Biblia? En Éxodo. Hasta ahí aparece Dios tratando con Israel. Pero atrás, ¿cómo trató Dios? ¿Cómo trató Dios con Adán y con Eva? Cuando solamente se dejaban conducir por su conciencia entre lo bueno y lo malo. Gobierno humano. Dios le dio el dominio en aquel tiempo a la gente. Y ya cuando hablamos de aquí, comienza Dios a poner más énfasis en las cosas. ¿Sí, Javier? Eduardo. El gobierno humano es la misma dispensación de los patriarcas. No, atrás, en el tiempo de Noé. Cuando se fueron a construir allá la Torre de Babel, ellos decidieron hacer lo que querían. Tomaron la decisión de aquí no nos movemos para que no nos dividan. Ese es el gobierno humano. El gobierno humano, la iglesia de la Odisea. Abran por favor Apocalipsis capítulo 3. Se está reeditando, hermanos, esta cosa. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor Jesús. Él fue quien compró la iglesia con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿Cuál es el problema hoy en día en las congregaciones? En términos generales. Estaba platicando con un pastor viejo, de ese hombre experimentado. Hay una parvada de chavalos que se han adueñado de la iglesia. Han incurrido de nuevo en meter lo que el Señor Jesucristo dijo, tradiciones y mandamientos de hombres. Hay pastores que dicen, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo diga. No, espérate, cálmate. En la iglesia se debe hacer lo que dice el dueño. Para eso está la Biblia. Cualquier hermano que quiera decir, no, que no, está la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Y el Señor Jesucristo diseñó a su iglesia como Él quería que caminara. Nada más. Tenemos la Biblia. Pero hoy en día, yo mando. Y el que no le gusta, pique y jale. Vaya. Gobierno humano. La última época de la iglesia está en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Ahora, ¿a quién sacaron de la iglesia? El pastor sacó al Cristo fuera de la iglesia. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y es en referencia a la iglesia local que estaba en la Odisea. Habían secado a Cristo. ¿Quiénes estaban gobernando la iglesia? Posiblemente el pastor con otras personas que estaban por ahí. Es el gobierno humano. Se está reeditando lo que sucedió allá en la Torre de Babel. Hagamos. Ese no era el plan de Dios. Al interpretar la Biblia, hermanos, tenemos que tomar en consideración las dispensaciones. Dispensaciones. La promesa de tanto dichos los patriarcas, donde aparecen todos los patriarcas, aparece Abraham,
También estaba Job. Job era contemporáneo de Abraham. En la promesa, en la ley, pueblo israelita, en la gracia, la iglesia y el juicio, ya aquí la iglesia ya no está. La iglesia está con Cristo ahí arriba en el tribunal de Cristo. Cuando yo di clase en el Instituto Bíblico, yo le dejaba textos a los muchachos. Ubíquenme en qué dispensación está esto. ¿Sí? Lo hacemos ahorita. Un texto nada más. ¿Lo quieren? Bueno, ahora en la Biblia puede leer uno nada más. Nada más uno. Génesis. Lo voy a dar al inicio de la historia. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué dispensación se encuentra? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dispensación? ¿Ah? La dispensación de conciencia. No es que el texto te lo está diciendo. Dice todo designio de los pensamientos. Se estaban dejando conducir por la conciencia. Fíjense que cuando uno interpreta la Biblia de esta manera, uno comienza a entenderla mucho mejor. Cada vez que usted lea la Biblia, pregúntese en qué dispensación está. La promesa está en todos los patriarcas. Te voy a dar otro texto. Uno más. Vamos. Lamentablemente tenemos que ir. Mateo capítulo 7. Versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dispensación? Perdón, perdón, hermano. De juicio. Bueno. ¿Quién más? A ver, no. Cuando Jesús estaba diciéndolo, era la dispensación de la ley. Pero comenzaron con todo, porque se tenía la dispensación de la gracia. María Félix. ¿Qué dispensación? La gracia. Marta. Guardaos de los falsos profetas que vienen de ovejas, pero por dentro son todos rapaces. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo? 3 años y medio. Lean Romanos 10:4. Ahí está la clave.
¿Ah? 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuándo terminó la ley? La dispensación de la ley, ¿cuándo terminó? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Cuándo Cristo dijo estas palabras? ¿En qué dispensación la dijo? La ley. Ahora, tengan mucho cuidado. Porque está en la ley, entonces yo no, eso no es para mí, dirían alguien. No, mucho cuidado. Acuérdense que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Lo dice la escritura. Lo único que nos ayuda a esto es no hacer malas interpretaciones. Hagan ese ejercicio, hermano. ¿Ah? Perder. El problema es que hay que tener mucho cuidado. La ley comienza, lo dijo la hermana Carolina. ¿Cuándo comienza la ley? En el monte Sinaí. ¿Cuándo comienza la gracia? Con la muerte de Cristo. ¿Cuándo comienza la dispensación de juicio? Cuando la iglesia se va para arriba. Si ustedes toman en consideración esto, hermanos, no van a tener mucho problema a la hora de interpretar la Biblia. Pero por eso no podemos decir o no debemos decir que el Antiguo Testamento nada tiene que ver con nosotros, porque les voy a dar dos textos. Romanos 15:4, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Y 1 Corintios capítulo 10. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La enseñanza que se escribieron antes, todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para nuestra enseñanza se escribieron. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nada tiene que ver con nosotros. Nada. Ejemplo, hay leyes ceremoniales. Una de las leyes ceremoniales, que una mujer que tenía la menstruación no podía acostarse con su marido. Era impura. Esa ley se sigue practicando entre matrimonios. No, que uno debe de entender. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, hermano. 1 Corintios capítulo 10. No podía asistir al templo, ¿verdad? Perdón, También no podía asistir al no templo. podía asistir al templo. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando un hombre tenía sus testículos magullados, no podía estar en el templo. ¿Sí? Y al templo vienen hasta chiclanes. ¿Usted sabe quiénes son los chiclanes? Manavero. ¿Ah? Sí, hermana, lo que le hace falta un testículo, porque tienen pena. ¿Qué cosa normal? 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Hermanos, son dos versículos. Escuche. Y estas cosas les aparecieron como ejemplo, y están aquí escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes están interesados en los fines de los siglos. ¿Para quién se escribió, hermana Carolina? ¿Ah? Para nosotros. Y que alguien venga tratando de resistir lo que el Espíritu Santo dice, tenga mucho cuidado. ¿Cuál? Y es la gracia. Pablo lo está diciendo en la gracia, pero está haciendo alusión a la ley. Las cosas que se escribieron antes.
Es bonito, hermano, el estudio de interpretar la Biblia. Es bien bonito. Pero por lo menos tienen esos tips para que podamos hacer una interpretación correcta. Ahí nos quedamos. Espero que lo que se enseñó sirva un poquito para nuestra vida. A partir del próximo jueves vamos a estudiar mayordomía integral. Mayordomía integral. Acuérdense que el tema de un jueves es diferente al de la escuela dominical. Son dos temas diferentes. Tiene que estar balanceada la comida para el pueblo de Dios. Bien, hermano.